la administración de Trump tendría por delante su última y más dura prueba, el año 2020, un laberinto de decisiones erróneas, mentiras y caos del que sería difícil escapar indemne. Pero para llegar a 2020 habían sido necesarios 3 años previos, llenos de polémicas decisiones trumpistas e innumerables escándalos. El más importante fue el impeachment comentado en el anterior episodio del documental sonoro, pero no fue, ni mucho menos, la única conducta discutible de Trump. El republicano Robert Mueller fue nombrado asesor especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El abogado investigó a Trump por supuesta obstrucción a la justicia con la trama de influencia rusa. Mueller publicó un informe muy claro. Nuestra investigación descubrió varios actos realizados por el presidente, capaces de ejercer una influencia indebida sobre las investigaciones policiales, incluidas las de la interferencia y la obstrucción de Rusia. Los incidentes se llevaban a cabo a menudo en reuniones individuales en las que el presidente buscaba usar su poder oficial fuera de los canales habituales. El fiscal general William Barr rompió su principio de imparcialidad tras apoyar abiertamente al presidente, que lo había nombrado tras fulminar a Jeff Sessions de su puesto. Trump también despidió al jefe del FBI, James Comey, a quien insultó y calumnió en su cuenta de Twitter en incontables ocasiones. En palabras de Comey, Trump tiene el trato de un jefe mafioso. Hablar con él me recordó a la Cosa Nostra. Mueller llegó a la conclusión de que el despido de James Comey de su puesto en el FBI fue debido a la negativa del propio Comey de seguir las órdenes de Trump, que le exigía que dijese públicamente que no estaba siendo investigado. Pero este era solo otro de los incontables escándalos de Trump, que repasaremos, además de su manejo de la pandemia y las protestas sociales durante su último año de mandato, en este episodio de POTUS 45, la presidencia de Trump. Trump tuvo un ataque al saber que estaba siendo investigado por intentar obstruir a la justicia. Oh Dios, esto es terrible. Este es el fin de mi presidencia. Estoy jodido, anotó Jody Hunt, jefe de gabinete de Jeff Sessions. Las prácticas mafiosas de Trump también tenían otros posibles implicados que aparecían en el informe. Su propio hijo, Donald Trump Jr., y su yerno, el marido de Ivanka, Jared Kushner, tenían contactos sospechosos con mandatarios rusos y Michael Flynn, el primero de los 4 consejeros de seguridad nacional de Trump, que dimitió tras apenas un par de semanas en el cargo, intentó recuperar correos borrados de Hillary Clinton y fue investigado por agentes de contrainteligencia por su cercanía a funcionarios rusos. Pero las tramas de Rusia o Ucrania no parecían afectar demasiado a las políticas de Trump, que continuaban siendo erráticas y más que polémicas. Las crisis migratorias habían desembocado en separaciones familiares. En 2014, con Obama al timón del país, comenzaron a surgir informaciones y fotografías alrededor de niños en jaulas, concretamente en el estado de Arizona. En verano de 2018 eran varios miles de niños los que se encontraban en una situación relacionada con centros de detención, muchos de ellos en lo que se podrían considerar secuestros, niños de los cuales, en más del 90% de los casos, tenían padres acusados solo de delitos menores. Las mujeres habían sido separadas de sus hijos, algunos de ellos de apenas meses de edad, y la mayoría no sabían dónde estaban detenidos los menores. Según Associated Press, los niños contaban con luz y cierto tiempo al aire libre, pero no se les ofrecían explicaciones sobre la separación ni la ubicación de sus padres ni sobre su futuro. Miembros del Partido Demócrata enviaron una carta exigiendo al presidente Trump el fin de la separación familiar en migrantes, mientras que incluso congregaciones religiosas, hasta algunas notablemente conservadoras, e incluso el propio Papa Francisco imploraban a Trump detener esta política. El presidente aseguró que no estaba satisfecho con la misma, pero que los demócratas no querían llegar a acuerdos para que pudiera conseguir construir el muro fronterizo, la tarea imposible. Tras el fin de la presidencia de Trump, se han firmado órdenes ejecutivas para reunir a los niños separados con sus padres, pero aún no se han cerrado muchos de los centros de detención. En cuestiones sanitarias es necesario retroceder una década. Obama había realizado una reforma tras un año en la presidencia. En 2010,
fue promulgada la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, más conocida como el Obamacare. El objetivo de esta ley era facilitar el acceso a cuidados sanitarios para las familias pobres por medio de ciertas subvenciones, permitiendo el acceso a la salud a un bajo coste, algo que va en contra del habitual sistema privado y de alto coste de los Estados Unidos. En 2012 se ratificó la ley en la Corte Suprema por 5 votos a 4. Trump proclamó a viva voz desde el minuto 1 su intención de derogar este plan sanitario. Hasta el final de su presidencia se esforzó en invalidar el Obamacare e incluso con una pandemia que mataba a decenas y decenas de miles de estadounidenses, uno de los objetivos del presidente era dejar sin seguro de salud a más de 20 millones de ciudadanos del país. Desde su entrada en vigor, el Partido Republicano ha intentado invalidar la ley casi 70 veces. Por ahora no lo ha logrado. Precisamente la Corte Suprema dio a Trump una de sus grandes satisfacciones, aunque también muchos dolores de cabeza. La Corte Suprema de Estados Unidos está compuesta por 9 jueces vitalicios que toman decisiones en la más alta instancia judicial del país, decisiones que deben ser respetadas por todas las demás cortes. Trump logró nombrar a 3 jueces de los 9 de la Corte. En primer lugar, la muerte del juez Antonin Scalia, designado por Ronald Reagan, fue ocupada tras un año de ausencia por Neil Gorsuch. Posteriormente, en sustitución del veterano Anthony Kennedy tras su retiro, llegó Brett Kavanaugh. Y aquí es donde las cosas comenzaron a complicarse. El juez Kavanaugh, considerado según los datos de sus decisiones como el más conservador de todo Washington DC, fue acusado por 3 mujeres diferentes de abusos sexuales, y una de ellas, Christine Blasey Ford, le acusó de violación. Kavanaugh acusó a los medios de comunicación de ser controlados por los Clinton, de ser medios imparciales de izquierdas y de presentar una conspiración en su contra. Pese a que las teorías conspirativas del aspirante a la Corte Suprema eran absolutamente absurdas, una de las acusadoras se retractó y terminó admitiendo que era una táctica para evitar la confirmación del juez. Pero Christine Blasey Ford, por su parte, se mantuvo firme e insistió en la violación. Tras mucha deliberación, el Senado, de mayoría republicana, confirmó a Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema. Por último, la vacante dejada tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg 2 meses antes de las elecciones de 2020 fue ocupada por Amy Coney Barrett, de una dilatada y exitosa carrera académica y profesional, madre de 8 hijos y muy popular en el seno religioso debido a ser una ferviente católica, algo que puso en duda su imparcialidad a la hora de tomar decisiones que moralmente pudieran ponerla en aprietos. Pero el problema principal vino en el hecho de que quedaban apenas semanas para las elecciones. En 2016, la vacante dejada por la muerte de Scalia no fue ocupada cuando Obama puso a Merrick Garland, pues Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, bloqueó el nombramiento y el propio Senado se negó a confirmarlo. La razón era año electoral y debía esperarse para conocer la voluntad de los estadounidenses en las urnas. Ginsburg dejó a su muerte un deseo muy explícito: no ser sustituida en caso de fallecimiento hasta después de las elecciones. Trump y sus fieles compañeros de partido se negaron a esperar y confirmaron a Amy Coney Barrett en apenas semanas. El tribunal votaría posteriormente por 5-4 a favor de la propuesta de Trump para vetar a las personas transgénero del ejército, algo que discriminaría, según el Departamento de Defensa, a 9.000 soldados transgénero en servicio activo. Este veto ha sido retirado tras la salida de Trump del poder. Pero no todo fueron sucios juegos políticos para el 45º presidente. Los escándalos personales y profesionales se amontonaron en su camino y no le dieron tregua. Durante mucho tiempo, Trump apuntó a conspiraciones demócratas en escándalos de corrupción y de carácter sexual. Sin embargo, el propio Donald Trump se vio involucrado en estas cuestiones, que, por supuesto, siempre eran, según el presidente, fake news. Jeffrey Epstein mantuvo con Trump una gran amistad. Trump exclamó: "Conozco a Jeff desde hace 15 años, es alguien estupendo, es tremendamente divertido estar con él. Le gustan las mujeres tanto como a mí, muchas de ellas jóvenes". Epstein fue condenado tras acusaciones de acoso a menores en 2005, pero tras cierto tiempo acabó en la calle.
En 2016, una mujer anónima presentó demandas sobre agresiones sexuales de Epstein y Trump cuando ella tenía 13 años, en una fiesta bastantes años atrás en la casa de Epstein en la que Trump estaba invitado. La mujer retiró la demanda tras recibir múltiples amenazas, al mismo tiempo que Internet se plagaba de fotos y vídeos de Trump y Epstein en reuniones y fiestas. El multimillonario depredador sexual fue finalmente arrestado en 2019, acusado de tráfico de menores. Sin embargo, fue encontrado muerto en su celda, ahorcado cuando esperaba su juicio. Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein durante largo tiempo, fue detenida por ser la cabecilla de la trama de tráfico de menores de su novio. Trump, por su parte, cuestionó la veracidad de los hechos en la muerte de Epstein, alentando conspiraciones, de nuevo, alrededor de los Clinton y los demócratas, y le deseó lo mejor a Maxwell. Pero, por si fuera poco, The Wall Street Journal destapó un acuerdo de confidencialidad entre Trump, el abogado Michael Cohen y Stephanie Clifford, actriz pornográfica conocida como Stormy Daniels. Cohen pagó $130.000 a Stormy Daniels, y en marzo de 2018 la actriz demandó a Trump, ya que él nunca había firmado el acuerdo y por tanto no era válido, además de acusar al abogado de Trump de intimidación y amenazas para evitar que la mujer hablara más de la cuenta. Unos días después, Stormy Daniels aseguró ante los medios que había sido amenazada frente a su hija pequeña para que no contara que Trump y ella habían mantenido relaciones sexuales en una ocasión, ya con Trump casado con su esposa Melania. Un mes después, Trump devolvió $130.000 al propio Cohen y reconoció que era su representante legal en el contrato de confidencialidad y en el caso. Con el paso de los años, Stormy Daniels no pudo ganar legalmente el caso. Cohen aseguró en un libro que el presidente Trump se vio completamente afectado por el poder tras llegar al cargo, así como aseguró haber escuchado al presidente dirigirse en los siguientes términos: «Dime un país dirigido por una persona negra que no sea una mierda. Todos son inodoros completos. En Sudáfrica, Mandela jodió a todo el país. Ahora es una mierda. Que joda a Mandela. No era un líder». Cohen se ha declarado culpable de 9 cargos de delitos federales, incluyendo evasión de impuestos, mentiras en el Congreso y violaciones al financiamiento de campañas, todo bajo el paraguas trumpista. Un veterano es cualquier miembro del ejército estadounidense que haya participado en un conflicto armado. Trump prometió, entre muchas otras cosas, que los veteranos tendrían en él, al fin, a un presidente que se preocuparía por ellos. The Atlantic publicó un artículo en el que 4 fuentes diferentes exponen los comportamientos irrespetuosos y vergonzosos de Trump con los veteranos, e incluso con los soldados muertos en batalla. Según el reporte, en un viaje a Francia en 2018, para evitar que su peinado, siempre de forma extraña y tinte rubio, se estropease a causa de la lluvia, se negó a visitar un cementerio de soldados estadounidenses caídos en la Primera Guerra Mundial, llamándoles pringados y perdedores. Trump sugirió que se omitiese a soldados amputados en desfiles militares, ya que nadie querría verlos. Frente a la tumba de Robert Kelly, hijo soldado muerto de uno de sus ex jefes de gabinete, John Kelly, que murió en Afganistán debido a una mina terrestre, expuso que no lograba entender por qué dieron su vida a los militares muertos en acción. «No lo entiendo. ¿Qué sacaban ellos?», se preguntó. Esto coincidió con el comportamiento de Trump con John McCain, rival de Obama en las elecciones de 2008, veterano de guerra y político republicano. McCain, muy crítico con el presidente desde antes de que llegara a la Casa Blanca, declaró que Trump azuzaba a los locos con sus declaraciones. Trump, por su parte, nunca trató de ocultar su desprecio hacia McCain, que, pese a ser miembro del mismo partido y compartir algunas posturas ideológicas, nunca apoyó su radicalismo y populismo, y además votó en contra de la reforma trumpista para sustituir el Obamacare, reforma que finalmente no pudo llevarse a cabo. Trump tuiteó durante años en su contra, insultó al senador por Arizona en innumerables ocasiones e insistió en que era un perdedor. En su juventud, Trump recibió 5 aplazamientos para no asistir a la guerra de Vietnam, inventando motivos académicos y problemas físicos. McCain fue capturado en la guerra de Vietnam y sufrió 5 años de brutales torturas. Antes de su muerte, McCain se negó a votar a favor de Gina Haspel, candidata a la CIA.
Es descalificador su rechazo a aceptar la inmoralidad de la tortura, aseguró. Creo que el Senado debería ejercer su deber y rechazar esta nominación, declaró McCain, torturado en conflicto bélico. Kelly Sadler, una miembro del equipo de comunicación del presidente Trump, declaró, tras conocerse la postura de McCain, da igual, se está muriendo. Efectivamente, McCain murió en el verano de 2018 a causa de un tumor cerebral. Trump se negó a ondear banderas a media asta por el héroe de guerra y a publicar un comunicado de condolencias. Tras incontables críticas, la Casa Blanca se vio forzada a ondear banderas a media asta, pero antes de su muerte, McCain pidió que Trump no hablase en su entierro. Su funeral, por supuesto, estuvo repleto de personalidades, entre ellas los presidentes Obama, Bush y Clinton. Trump no fue invitado. Con el paso de los meses, Trump continuó utilizando su cuenta de Twitter para difamar al ya fallecido senador. La hija de este, Meghan McCain, fue tajante. Pasas los fines de semana no con tu familia, no con tus amigos, sino obsesionado con grandes hombres de los que nunca podrás estar a la altura. Cada vez eran más las personalidades cercanas a Trump que no dudaban en criticar el comportamiento del presidente. El diplomático estadounidense John Bolton fue el tercer consejero de Seguridad Nacional de la administración Trump y fue despedido tras 1 año y medio en el cargo. Bolton, conservador, no era precisamente contrario a las políticas de Trump. El diplomático aplaudió la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente de Brasil y es conocido por su trato agresivo, irrespetuoso y abusivo con el personal, especialmente con las mujeres. Bolton se refirió a Trump en estos términos. No creo que sea apto para el cargo. No creo que tenga la competencia para ocupar el cargo. Estaba muy preocupado por la reelección. Pensaba que si podía conseguir una foto con Kim Jong-un en la zona desmilitarizada de Corea, había un énfasis considerable en la oportunidad fotográfica, la reacción de la prensa, y nada de interés en qué significarían esos encuentros. Creo que Putin sabe que no tiene un adversario serio delante. Bolton asegura que Trump exclamó que los periodistas deberían ser encarcelados para revelar sus fuentes y que debían poder ser ejecutados. Pero ya no solo los propios excompañeros de trabajo de Trump hablaban de él de esa forma. Mary Trump, la propia sobrina del presidente, publicó un libro sobre su tío y habló en los medios de comunicación sobre él. Donald tiene tantas patologías. Claramente, no parece interesado en la empatía. Creo que es seguro decir que claramente demuestra tendencias sociópatas. En el Medio Oriente, Qasem Soleimani, comandante general iraní, murió asesinado junto a Abu Mahdi al-Muhandism, comandante militar iraquí, y otras 6 personas. El motivo fue un ataque aéreo estadounidense contra los vehículos que transportaban a los altos cargos militares en Bagdad. El ataque fue la respuesta a bombardeos acaecidos en los días previos en una base aérea en Kirkuk, en la que se ubicaban miembros de la Operación Resolución Inherente, contrarios al régimen iraquí, y que acabó con la muerte de un estadounidense. Pero este ataque era, a su vez, una revancha a la muerte de 25 iraquíes tras ataques aéreos estadounidenses. Posteriormente comenzaron protestas en la embajada del país norteamericano. Trump acusó entonces a Irán de ser los responsables y, sin más dilación, ordenó personalmente un ataque mortal contra los altos cargos iraní e iraquí, aumentando las tensiones y creándose un clima prebélico sin precedentes entre los países implicados. Todo esto en apenas una semana. Incluso el presidente de Brasil, el extremista Jair Bolsonaro, declaró que una guerra entre Irán y Estados Unidos sería el fin de la humanidad. La guerra nunca llegó a fructificar, pues aunque se esperaban más represalias, llegó la pandemia. La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Esta enfermedad fue detectada por primera vez en China a mediados de diciembre de 2019, concretamente en el mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan.
Los contagios por una aparente neumonía parecían multiplicarse inexplicablemente rápido y afectar con mayor gravedad de lo habitual a las personas enfermas. Los síntomas eran cercanos a los de la gripe: tos, dificultades respiratorias y fiebre. Sin embargo, no existía tratamiento específico y causaba la muerte en un número más amplio de personas del esperado. El virus comenzó a viajar por el mundo. El primer caso de COVID-19 en Estados Unidos fue confirmado el 20 de enero de 2020, justo un año exacto antes del inicio del nuevo mandato presidencial. Era un hombre que venía directamente de Wuhan. 10 días después, la administración Trump se vio obligada a declarar una emergencia de salud pública. Un mes después del primer contagio, personas que no habían tenido un contacto claro con ningún infectado se encontraban enfermas. El virus se transmitía muy rápido y era muy difícil de detectar. Muchos pacientes debían ser rechazados. El sistema de salud estadounidense colapsó debido a la gran cantidad de personas infectadas en un corto periodo de tiempo. Parece que para abril, en teoría, cuando haga más calor, milagrosamente se va. Espero que sea cierto, pero lo estamos haciendo genial en nuestro país. Ahora los demócratas están politizando el coronavirus. Este es su nuevo bulo. Nos pongo un 10. Hemos hecho un gran trabajo. Esto es una pandemia. Me temía que hubiese una pandemia mucho antes de que la llamásemos pandemia. Todo lo que tenías que hacer era mirar a otros países. Herman Cain fue uno de los rivales de Mitt Romney en las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2012. Cain debió retirar su candidatura tras ser señalado por posible acoso sexual, pero siguió siendo una figura prominente en la comunidad republicana, especialmente entre los afroamericanos. Cain rechazó de forma pública el distanciamiento social y se negó a usar mascarilla. Asistió a un mitin de Trump en Oklahoma sin mascarilla y sin respetar distanciamiento social alguno, y declaró que admiraba a Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, por no exigir el uso de protección sanitaria. La gente está harta, aseguraba Cain. Ese mismo día fue hospitalizado por COVID-19. Unas semanas después, estaba muerto. Los crímenes de odio contra estadounidenses de origen asiático comenzaron a incrementarse. Trump comenzaría entonces una serie de declaraciones controvertidas, refiriéndose al COVID-19 como el virus chino, procurando remarcar mucho sus palabras, buscando radicalizar aún más a sus seguidores. ¿Por qué esto es una competición global para usted si cada día hay americanos que están perdiendo sus vidas y estamos viendo más casos diarios? Es una pregunta que deberías hacerle a China. No me preguntes a mí, pregunta a China. Señor, ¿por qué me dice eso a mí específicamente? Te lo digo a ti, no se lo digo a nadie en específico. Se lo diré a todo el mundo que haga preguntas desagradables. ¿Por qué sigue llamando a esto el virus chino? Hay reportes de docenas de incidentes contra chinoamericanos en este país. No es racista, en absoluto. Viene de China. Es por eso. En marzo de 2020 la pandemia ya era oficial a nivel mundial. Se cerraron escuelas, se cancelaron eventos deportivos y musicales y se restringió la movilidad de los norteamericanos. Las palabras de Trump llegaron a un punto delirante cuando hizo una sugerencia inexplicable en una rueda de prensa. Supongamos que exponemos el cuerpo con luz ultravioleta o simplemente luz muy potente. Y entonces he dicho, supongamos que metamos la luz dentro del cuerpo y el desinfectante, supongamos que hay alguna manera de hacerlo, una inyección o algo así, casi como una limpieza. ¿Cómo es posible controlar las palabras de alguien completamente incontrolable? Antonio Cornado es director de comunicación, profesor de comunicación corporativa y experto en relaciones institucionales. Si uno repasa la lista de portavoces y de responsables que ha tenido, no solamente en el departamento de comunicación, sino también sus asesores y sus jefes de gabinete, pues son bastante incontables, ¿no? Yo creo que toda la gestión de Trump se puede orientar hacia la comunicación. Ha hecho el uso como nadie antes, él personalmente, de los medios de comunicación y de las redes sociales, de una forma muy personal, muy desordenada, muy caótica, y subrayando aquellos hechos que le podían beneficiar muy a lo bruto y negando, creando eso que llaman un escenario alternativo
llevan por delante. La verborrea, la improvisación, la forma en que estas personas, este tipo de personas, estos perfiles actúan es impredecible, y lo único que puede hacer después un director de comunicación o un jefe de gabinete es ir por detrás intentando parchear, intentando reconducir, coser estos desastres comunicativos, estos desastres de gestión que son los que ha provocado Trump constantemente. El propio presidente, Donald Trump, se infectó de COVID-19 en octubre de 2020, cuando contaba con 73 años de edad, junto a su esposa Melania, de 50. Al igual que muchas otras personas de su gabinete, todos estuvieron infectados, pero superaron la enfermedad y Trump salió del hospital en coche, siendo primero paseado por varias calles y apareciendo posteriormente en un balcón, saludando sin mascarilla a un contagiado. El Congreso reservó $3.500 millones para la compra de eventuales vacunas que se aprobarían a finales de 2020. En el pasado, Trump había repetido incansablemente falacias sobre las vacunas, como que, por ejemplo, provocaban autismo. Llegado el momento de la verdad, su administración desembolsó todo el dinero necesario para hacerse con los antídotos contra el virus, que seguía descontrolado. Se compraron 200 millones de dosis a la compañía Moderna y 100 millones a Pfizer y a Johnson & Johnson. Tras la crisis del 2008, la administración Obama había reducido el desempleo, una reducción que había continuado con la administración Trump. Pero la pandemia provocó que se destruyeran más de 40 millones de empleos, se colapsara la sociedad y el desempleo creciese hasta un 15%, cifras nunca antes vistas desde que hay registros en la historia del país. Un año después del primer contagio se habían reportado 32 millones de casos positivos y 600.000 fallecidos. Las víctimas eran superiores a todos los estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Y los números continuarían en aumento. El grupo hacker Anonymous acusaría a Trump en Twitter de intervenir en la muerte de su antiguo amigo Jeffrey Epstein para cubrir graves implicaciones en la red del mismo de trata de menores y explotación sexual. Además, la violencia policial y las protestas sociales relacionadas llegarían también a un punto álgido en coincidencia con la pandemia. Ya el 21 de enero de 2017, el día después de la inauguración de Trump como presidente, se llevó a cabo una protesta contra él, protesta que se convertiría inmediatamente en la más grande de un solo día en toda la historia norteamericana. Trump estuvo siempre muy vinculado al uso de su cuenta de Twitter, que utilizaba como cualquier usuario más, muy alejado de las formas presidenciales. Durante años retuiteó posts racistas, insultó a quienes no compartían su ideología extremista y se negó a condenar el Ku Klux Klan. A fin de cuentas, su campaña había estado basada en las estrategias de Steve Bannon, considerado uno de los mayores impulsores de la extrema derecha a nivel internacional. Grupos neonazis que alababan al presidente crecían exponencialmente. En 2016, Tony Timpa fue asesinado por los agentes de policía de Dallas mediante asfixia en el cuello por aplastamiento con una rodilla. Ya en 2020 se incrementaban de manera cada vez más notoria los asesinatos de policías a personas afroamericanas. Un caso muy sonado sucedió en Kentucky cuando agentes de policía con una orden de registro entraron en el domicilio de Breonna Taylor y la asesinaron a tiros. El 25 de mayo de 2020, en Minneapolis, un hombre afroamericano, George Floyd, pagó con un billete falso en una tienda bajo aparentes efectos de alguna sustancia psicotrópica. Los policías llegaron a la escena, esposaron al sospechoso y, una vez en el suelo, el oficial Derek Chauvin colocó su rodilla sobre el cuello de Floyd. Un ciudadano de calle grabó la escena en directo mientras Floyd rogaba al oficial que le dejase respirar. Los transeúntes también pedían con urgencia a los oficiales que hiciesen algo al respecto. La ambulancia llegó a la escena y fue solo entonces cuando Derek Chauvin retiró su rodilla tras casi 10 minutos de tortura. George Floyd fue declarado muerto en el hospital y los oficiales fueron despedidos. La autopsia oficial declararía homicidio en la muerte de Floyd. Los oficiales fueron detenidos y Chauvin fue acusado de asesinato en segundo grado. El historial de Chauvin combinaba valor y reconocimiento por incidentes armados con denuncias por mala conducta.
Incorporado al servicio policial de Minneapolis en 2001, a los 25 años, el agente recibió 2 medallas al valor, tras disparar en 2006 y 2008 a 2 sospechosos que portaban, respectivamente, una escopeta y una pistola. También recibió 2 medallas de reconocimiento tras atrapar a un sospechoso armado con una pistola y por trabajar como vigilante de seguridad de una discoteca cuando no estaba de servicio. Asimismo, el agente acumuló 18 denuncias por conductas inapropiadas. El propietario de la discoteca declaró que Chauvin era exagerado e innecesariamente agresivo en las noches en las que el club tenía una clientela negra, terminando las peleas rociando a la multitud con spray de pimienta y llamando a varios coches policiales como refuerzos. De las 18 denuncias, 2 terminaron fructificando en sanción. Tras el asesinato de Floyd, el juicio de Chauvin inició en marzo de 2021 y concluyó apenas unas semanas después, en el mes de abril. Fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Posteriormente, Chauvin y los otros 3 agentes que le acompañaron en el acto serían acusados de violar los derechos civiles del afroamericano. Los compañeros de Chauvin en la detención resuelta en asesinato habían sido Tou Thao, previamente denunciado por brutalidad policial por un asunto por el que debió pagar $25.000 extrajudicialmente, y Thomas Lane y J. Alexander Kueng, sin ninguna denuncia previa en sus expedientes. Este asesinato provocó una gran convulsión social y las protestas comenzaron a multiplicarse. Trump, lejos de calmar los ánimos, echó más leña al fuego. La violencia crecería exponencialmente y sus últimos meses no serían precisamente los más tranquilos. Tras las elecciones llegarían las acusaciones de fraude y la posterior insurrección de sus seguidores, animados por sus palabras, que desembocarían en un ataque al Capitolio de Washington D.C. que se saldaría con varios muertos. El 45º presidente volvería a ser enjuiciado por el Congreso. Trump y su equipo insistían en que no habría sucesión de poder alguna, habían ganado y todo era una farsa. Todo esto y las conclusiones finales de los expertos en el próximo y último episodio de POTUS 45, la presidencia de Trump.